Bueno, la verdad que un gusto encontrarnos sin saber en qué momento ni en qué lugar estamos conversando. Sí tenemos como la convicción de que esa magia de la palabra, quizá algo de la mirada pueda llegar a conectarnos como hilos invisibles y hacer que podamos compartir un momento para reflexionar, pensar y seguir trabajando desde este espacio que es la Cátedra de Psicología Educacional y, y bueno, esta universidad pública que nos empeñamos en mantener viva contra viento y marea. Yo soy Daniel Leme, estoy a cargo de los teóricos del turno noche y bueno, vamos a trabajar hoy en una clase junto con el equipo que conformamos con mis adscritos y ayudantes alumnos que se van a presentar ahora. Yo aprovecho desde ya para agradecerles que, bueno, que se hayan animado y que me hayan animado que podamos hacer algo como lo que vamos a intentar hacer ahora juntos. Bueno, buenas, mi nombre es Florencia Ragona, soy adscripta de la cátedra y bueno, un gusto estar con ustedes y compartir un poco de experiencias y intercambiar, poder usar este medio para encontrarnos y acompañarnos de alguna forma. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia, yo soy ayudante de la cátedra y bueno, un gusto estar acá en este momento con ustedes. Mi nombre es Manuel, también soy ayudante alumno desde el año pasado y bueno, espero que esta herramienta les sirva a ustedes para poder eh, crecer un poco más y poder comprender algunas cosas que vamos a desarrollar a lo largo de estos minutos. Bueno, ahora vamos a leer un texto que se llama Ercilia, de Italo Calvino. En Ercilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros, o grises, o blanquinegros, según indiquen relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se pueden pasar entre medio, los habitantes se van. Se desmontan las casas, quedan solo los hilos y los soportes de los hilos. Desde la ladera de un monte, acampados con sus trastos, los prófugos de Ercilia miran la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura. Y aquello es todavía la ciudad de Ercilia. Y ellos no son nada. Vuelven a edificar Ercilla en otra parte, tejen con los hilos una figura similar que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. Después la abandonan y se trasladan aún más lejos con sus casas. Viajando así por el territorio de Ercilia, encuentras las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar, telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma. Pensamos que para introducir la unidad de la perspectiva institucional o del enfoque institucional, este cuento de Italo Calvino de las ciudades invisibles era como una excelente provocación para el pensamiento y para la poesía. Eh, en este texto aparecen una serie de situaciones, de insinuaciones que nos parece que tienen mucho que ver con las instituciones, con los espacios institucionales, con las relaciones que los sujetos establecemos en esos espacios y por lo tanto también con aquello que las instituciones dejan en nosotros. Ercilia es un territorio, pero también es un conjunto de hilos que unen y significan las relaciones.
esos hilos que significan las relaciones son también modos de mirar, de mirarse y de identificarse. Cuando las ruinas de la ciudad están abandonadas, cuando ya no quedan ni muros, ni puertas, ni ventanas, quedan las relaciones. Y las marcas de esas relaciones, las huellas de esas relaciones es nuestra subjetividad. Algo de eso como que comienza a generarnos este cuento. Vamos a tratar de que nos ayude, nos acompañe para seguir pensando qué son las instituciones, qué lugar tienen en nuestra vida y por qué necesitamos tener una perspectiva institucional en las psicologías que trabajan en el ámbito educativo. ¿Y por qué necesitamos una perspectiva institucional? ¿Para qué nos sirve? Sí, la verdad que cuando comenzamos a trabajar en el listado de la materia decíamos que había como 3 grandes cuerpos teóricos que nos ayudaban a pensar las situaciones o los aspectos psicológicos que intervienen en el ámbito educativo y en los espacios educativos, ¿no? Y en ese punto es que nos planteamos si solo unas teorías sobre el sujeto que conoce, una teoría que intenta explicar cómo los sujetos aprendemos o nos relacionamos con los objetos de conocimiento, una perspectiva que intenta explicarnos por qué los sujetos deseamos, queremos conocer, qué tipo de relaciones establecemos con los sujetos con los que intercambiamos o situaciones de enseñanza o aprendizaje, nos aparece como una tercera pregunta: ¿en qué ámbitos, qué tipo de relaciones son las que permiten alojar estos procesos? ¿Y qué relación hay entre esos espacios y las posibilidades de que esos procesos se den de la mejor manera posible? Esa me parece que es una de las cuestiones, o diría una de las interrogantes que hace que empecemos a preguntarnos por los espacios institucionales a la hora de analizar las relaciones entre psicología y educación. Pero creo que también hay otra razón. Cuando nosotros nos pensamos o empezamos a anticipar nuestro rol como posibles psicólogos que trabajamos o intervenimos en los procesos educativos y tratamos de pensar problemáticas, situaciones que viven, sufren, padecen o disfrutan los sujetos al enseñar y al aprender, en general, no diría en general, siempre esos procesos se dan en espacios institucionales. Una escuela, un club, una capilla, la familia misma, montones de instituciones en las cuales estos procesos tienen lugar de manera formal o informal. Ahora, cuando uno piensa en intervenir, una de las cosas que le pasan cuando cruza las puertas de una institución, pongamos ahora el caso de una escuela, es que con lo que se encuentra habitualmente es con una realidad, podríamos decir, cotidiana, muy difícil de mirar, de observar, de entender. Es una cotidianidad casi aplastante. ¿Qué observamos cuando entramos a una institución? ¿Qué ver? ¿Sobre qué centrar la atención, la pregunta, el interrogante? ¿Qué cuestiones nos interpelan o nos permiten entender los procesos o las dinámicas? Entonces me parece que tenemos por un lado la convicción de que todo proceso educativo se da en el marco, es alojado en el marco de una trama institucional. Pero también entonces para poder intervenir en esos procesos necesitamos conocer esas tramas
y saber cómo mirarlas, cómo leerlas, cómo preguntarle a las instituciones. Y me parece que eso nos permite entonces pensar que es valioso contar con una perspectiva institucional para pensarnos como psicólogos trabajando en el campo educativo. Bueno, en base a lo que fuiste comentando, ahora me queda un poco más claro, pero ¿qué sería esta perspectiva institucional? O sea, ¿cómo definimos una institución? Que temita, ¿no? A ver, probemos a ver qué nos sale, qué, qué podríamos pensar juntos así de una manera rápida y espontánea. ¿Cuál sería la primera idea que nos surge cuando decimos instituciones? Pero de a uno, de a uno. A mí se me venía a la mente cuando decías ¿qué nos encontramos cuando entramos a una institución? Se me venía a la mente en la escuela donde trabajo, se me venía a la mente un movimiento, movimiento de personas, de niños, de adolescentes, y creo que cuando uno tiene una perspectiva institucional, lo primero que se me ocurre decir es que uno trata de buscarle un orden o captar qué de ese movimiento puede uno entender, digamos. Pensaba también esto de lo institucional como lo que podemos observar, pero también la cuestión de lo que uno puede entender de los valores que rigen en ese lugar, o también qué significaciones van circulando entre los actores. Y esta cuestión que por ahí también me viene a la cabeza a partir del texto, en la cuestión de qué hilos se van tejiendo, digamos, las relaciones que hay entre los distintos actores de la institución. Un poco esa imagen se me venía a la cabeza. Yo entiendo como que una institución es como un conjunto de pautas, de normas, que de alguna manera es como que rigen y sirven a modo de control, como una organización. Y yo, por un lado, también, bueno, al imaginarme una institución, por ejemplo, una escuela, se me viene la imagen de una escuela. Al imaginarme una familia, se me viene la imagen de una casa. Al imaginarme el Estado, se me viene la imagen de un palacio o una casa de gobierno. O sea, lo que me refiero es que siempre se me viene un espacio físico. Y me parece, o sea, todas estas relaciones siempre se dan en un lugar físico, concreto. Sin meternos ahora en todo el tema de la virtualidad, que quizás repensar un poco las cuestiones físicas, pero sí, generalmente pensamos en un espacio físico donde están las personas y sus relaciones. Qué bárbaro, porque fíjate, bueno, lo primero que salió fue movimiento, cuerpos en movimiento, palabras en movimiento, valores, normas, sentidos. Y también control, ¿no? Conjunto de normas que generan como un espacio de control social, que regulan. Instituciones como regulaciones, ¿no? Pero hermano trajo esa cosa tan fuerte, contundente del espacio, de un espacio físico, de un lugar que alberga, ¿no? Casi que probablemente eso sea una huella muy fuerte de la modernidad, la idea de que una institución tiene mucho que ver con un espacio de muros, de paredes, que implica una adentro y una afuera, ¿no? Y que va generando una especie de posibilidades de intercambio y de tiempos distintos y de espacios diferentes, ¿no? Les contamos que el Manu tiene un problema con la cámara, por eso nos acompaña con su voz. Creo que todo eso que hemos dicho alude a la idea de instituciones, ¿no? Nos ayuda como a ir delimitando y como cercando ese concepto que históricamente en realidad ha sido un concepto que se ha caracterizado por la polisemia. Ya duró en uno de los primeros textos más importantes,
fundadores, yo creo que de la perspectiva institucional, planteaba justamente la conveniencia o no de seguir sosteniendo el término institución para hablar de lo que hablamos cuando hablamos de institución. Y bueno, hago como un juego de palabras, porque justamente lo que él decía es que una institución puede significar una norma, se nos fue el mano, ahí está, una norma como, ¿qué es eso? La prohibición del incesto es la gran institución organizadora de las relaciones humanas. Es una ley. Tiene un carácter universal en cada sociedad, y podríamos decir en realidad desde Levi-Strauss, implica la posibilidad de entender el paso de naturaleza a cultura. Esta cuestión de que una ley es una institución nos haría preguntarnos por qué hablamos de cuerpos en movimiento, edificios y sentidos, ¿no? Entonces Luro dice, claro, pensada universalmente, podemos pensar universalmente a la institución, pero también la podemos pensar particularmente. Esto es, cuando realizamos con una mirada dialéctica una negación de esta universalidad. Y entonces pensamos, por ejemplo, en la institución educación, o la institución trabajo, o la institución familia. Fíjense, comparten algo de la institución en general como universal, pero la particularizan en un tipo específico de relación social. La de la producción, la de la reproducción, la de la transmisión de la cultura, por ejemplo. Entonces tenemos ahí un nivel de particularidad. La negación de la negación, que sería poner en juego la dialéctica, dice Luro, haría que nosotros pudiéramos pensar ya no la institución ni en universal, ni en su negación, que es la particularidad, sino en la negación de la negación, que es la singularidad. Y ahí nos encontramos ya con ese edificio del que planteaba Manu, ¿no? Una institución, establecimiento, ese lugar donde esas reglas universales, esas características particulares toman cuerpo, encarnadura, dicen algunos, y empiezan a regir en el marco ya del espacio, de los cuerpos, de las palabras que circulan, de las miradas que nos ligan, de los gestos, de los sentidos, ¿no? Empiezan a regular cotidianeidades. En ese sentido es que pensamos que una institución tiene que ver con un conjunto de reglas, pero también tiene que ver con un conjunto de sujetos que de alguna manera se relacionan entre sí, regidos o regulados por esas reglas, pero que cuando se van relacionando van produciendo algo. Esto es, se relacionan entre sí para algo. Creo que eso nos permitiría como ir avanzando, ir pasando de estos niveles más ambiguos de relaciones, de regulaciones, de leyes, de normas, de sentidos, a este espacio que llamamos la institución establecimiento, podríamos decir, que nos permitiría como ir encontrando pistas para que cuando atravesamos la puerta, por ejemplo, de una escuela, podamos entender algo de lo que pasa ahí, con esos cuerpos que se mueven, con esas reglas que regulan, con ese edificio que tiene las marcas que los sujetos vamos produciendo en él. Huellas en los bancos, en los baños, pintadas, manchas, que dejan también de manera casi amordazada las palabras, los sentimientos de los sujetos que por ahí transitan. Desde la materialidad de las paredes a la universalidad de las normas es el campo en el que nos movemos con las instituciones. Bueno, claro, fíjate, no, es que enganchamos justo. Sí, porque a mí me surge también esto de ¿qué relación hay, digamos, entre la institución, la organización, digamos, esto establecido?
también me pregunto ¿quién hace cumplir esa norma? Digamos, hay una jerarquía en las instituciones, o sea, voy como haciéndome estas preguntas para entender un poco más también lo que es la institución. Sí, realmente, porque en general, fíjense que cuando hablamos de organización estamos como más cerca de las paredes, ¿no? Si uno dijera rápidamente qué es una organización, ¿cómo se le puede pensar a una organización? ¿Qué implica organizarse? A ver, ¿qué se les ocurre como primera cosa? A mí se me ocurre organización como un conjunto de personas que tienen una tarea o van hacia un fin, ¿no? Con algún proyecto, o tienden a algo, digamos. Eso se me ocurre. Claro, fíjense que realmente esa es como la definición más de sentido común, pero a la vez más medular de lo que es una idea de organización. Un fin. Nos proponemos un fin y nos organizamos para lograrlo. Ese proponernos un fin y organizarnos para lograrlo implica, por ejemplo, un proceso de división del trabajo. Vos te cargas de una cosa, yo de otra, no hizo el PowerPoint, después yo busqué un modo de grabar esto, etc. El Manu está haciendo una copia de respaldo, la Florencia está preparada, por la duda Bianca se despierta. Pero, quiero decir, nos vamos distribuyendo el trabajo para lograr ese fin, proyecto que nos hemos planteado. Y justamente ahí aparecen ciertas cuestiones básicas, ¿cómo hacemos para trabajar? ¿Lo hacemos todos juntos? ¿En qué horario? ¿Quién tiene que hacer qué primero? Fíjense que organizar supone no solo dividir la tarea para lograr un fin, sino empezar a regular ese proceso que nos lleva a lograrlo. Y también nos empieza, entonces esto genera, bueno, roles diferenciados, tareas diferenciadas y también tiempos que hay que cumplir. Esto hay que hacerlo antes y esto hay que hacerlo después. Ahora, por ejemplo, imaginemos qué pasa cuando alguien no hace lo que tenía que hacer. Y entonces nos encontramos con que, ¿cómo? Yo estoy esperando que vos me traigas esto terminado y no... Fíjense que allí aparece la necesidad de una especie de orden, de regulación, ya no de las tareas a realizar, sino de la responsabilidad de cumplirlas. Aparecen las normas. Bueno, hay que hacerlo en determinado horario, hay que dejarle al otro en condiciones las cosas para que pueda seguir trabajando. Fíjense, se empiezan a generar un conjunto de normas para garantizar que eso que hemos distribuido como trabajo nos lleve a producir el fin que queremos lograr, digamos, ¿no? Que es construir una silla, lo que fuere. O presentar un modo de curar y de cuidar la salud. Y ahí nos distribuimos, quienes atienden a los que llegan enfermos, cómo, etcétera, por ejemplo. ¿Cómo sabemos al enfermo dónde ponerlo? ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo escucha? ¿Quién prepara las camas para acostarlo? Fíjense, tanto la institución salud como la institución educación o como la institución trabajo se va concretando en organizaciones concretas, ¿no? Específicas. Ahora, cuando tenemos un conjunto de normas, hace falta alguien que nos recuerde cuando no las cumplimos. Porque, ¿qué hacemos si no las cumplimos? Fíjense que a partir de la estructura normativa, de la distribución de la tarea, empieza a aparecer la necesidad de una jerarquía. Alguien que sea garante de que las normas se cumplen. Yo pongo un ejemplo. Dale. Por ejemplo, en mi escuela secundaria, me acuerdo que los varones no podíamos usar arito, porque íbamos en contra de los valores de la escuela y en contra justamente de la identidad de la escuela, un colegio muy religioso, bastante conservador. Entonces llegaba el alumno con un arito y automáticamente venía el director,
y decía, te lo sacas o te pongo una amonestación. Así que, digamos, ahí la norma, digamos, no era tanto de una cuestión de yo tengo que cumplir tal tarea, sino también con respecto a la identidad de esta institución. Interesante, es sumamente interesante, porque fíjate vos que aparecen normas que tienen como sentido en función del proceso de producción y del producto que queremos lograr. Pero a la vez empiezan como a aparecer normas que se despegan de ese proceso. Uno se podría preguntar, ¿qué tiene que ver aprender con un modo de presentar el cuerpo? Fíjense que ahí empieza a aparecer otra cuestión. Es una serie de ideales, de aspiraciones, de modelos, que generan identidad, pertenencia, que si uno pertenece, utiliza como modo de presentación en otros lugares, pero también le implican condición para pertenecer. Esto es, lo que nos está mostrando esto, que más allá de la organización ligada al sentido específico de producir lo que queremos producir, en el movimiento de las organizaciones, en ese movimiento de cuerpos que decía Flor, de cuerpos, de sentidos, de palabras, de miradas, se empieza a producir algo más, que empieza a exceder esas cuestiones simplemente prácticas, utilitarias, de lograr un fin proyecto. Me parece que eso es uno de los desafíos más interesantes que tenemos para ir entendiendo por qué muchas instituciones, establecimientos, por ejemplo, escuelas, por ejemplo, dispensarios, el Hospital San Roque, el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, el hospital privado, todos son hospitales, todos son dispensarios, todas son escuelas, pero cada uno es único, particular, irrepetible. El modo en que la gente se relaciona, que llega, que espera, que sufre, que siente, que hace su tarea en tal institución, en tal hospital, es diferente que en otro. Se buscan las mismas cosas, pero incluso hasta cómo la gente está vestida es diferente. Fíjense cómo esto va generando que una institución particular, como es la salud, se singulariza en este establecimiento, como decíamos antes, toma encarnadura y empieza a tener como una identidad propia. Vamos a tener que bucear en estas características, tratar de entender de qué se trata esa identidad, qué es ese conjunto de significados que empiezan no solo a marcar una tarea específica, sino empiezan a marcar un modo de ser de los sujetos que participamos allí. Casi que podremos decir así muy rápidamente, quizá tengamos que ir terminando porque se nos va el tiempo. No nos han alcanzado los minutos para trabajar lo que pensábamos. Capaz que tenemos que hacer otro videito, ¿no? ¿Qué les parece? Para seguir con esto. Pero lo que sí podríamos decir es que ya vemos que hay instituciones, que estas instituciones se encarnan en organizaciones, que eso que se llama técnicamente atravesamiento, implica que una organización determinada está definida por una institución, por ejemplo, la escuela, por la institución educación, pero también está atravesada por la institución trabajo, por la institución salud, por la institución. Entonces, imaginemos, tenemos una escuela donde se trata de enseñar, pero a los docentes no le pagan ni hacen paro. Fíjense, ahí está, toma prioridad la institución trabajo por sobre la institución que la define esta organización, que sería la educación. Como un ejemplo, digamos, de que una organización está atravesada por un conjunto de instituciones. Pensaba también en la institución familia. Exactamente, exactamente. Es más, uno podría pensar cómo se ha relacionado la escuela históricamente con la institución familia y qué tensiones van surgiendo, por ejemplo, cuando las configuraciones familiares en estas épocas van transformándose.
¿Cómo se relaciona la institución escuela y escuela tanto, escuela X, con la institución familia, cuando la institución familia que llega contenta a inscribir a su hijo a la escuela se compone de Elisa y Romina, que son las mamás o los papás de Mateo o de Janina. ¿Qué tipo de relación se da entre esta institución y esta nueva configuración familiar? Es súper interesante pensar así, cómo se dan estos atravesamientos, porque la institución familiar, podemos decir que está como presente en la idea que la escuela tiene de la familia. Claro, se nos empiezan a generar muchas dudas. ¿La escuela puede tener idea? ¿Una escuela puede tener una idea? ¿O somos los sujetos los que tenemos idea? ¿Qué sería eso? ¿Cómo una escuela tiene una idea de familia y decimos esta escuela no acepta chicos con aritos, como le pasaba al Manu, o cuando yo iba al secundario no me podía tocar a veces el cuello de la camisa, si no, no me dejaban entrar. La escuela no me dejaba entrar. Fíjense que hablamos como si la escuela fuera un sujeto. ¿Qué hará que hace que nosotros pensemos a la institución como alguien que actúa en relación a nosotros? Quizá eso sea algo que tengamos que pensar en un próximo bloque para poder darle vuelta y encontrar otros aspectos de lo que es la perspectiva institucional, de cómo mirarla y de cómo pensar en todo caso una intervención desde un equipo técnico, desde un psicólogo, desde un conjunto de profesionales, para hacer que esas instituciones estén cada vez más vivas, más creativas, más capaces de alojar a los sujetos y permitan que los procesos de enseñar y aprender ahí se den del mejor modo posible, con la mayor alegría posible, con la mayor calidad posible, con la mayor felicidad, ¿por qué no? Bueno, en todo caso la seguimos en un próximo video, ¿les parece?